a empezar con el tema de funciones. Entonces, vamos a decir que una función es una relación que existe entre dos conjuntos A y B. Estos dos conjuntos, bueno, ya ustedes ya saben lo que son funciones, ¿verdad? Aquí estamos como repasando, pero estos dos conjuntos tienen distintos nombres. Algunos de ellos que les puedo dar es el de dominio y codominio, que es el más común, ¿verdad? O también se les llama imágenes y preimágenes, que también esos términos los vamos a utilizar mucho en lo que vamos a ver, entonces para que lo tengan en cuenta. La manera en que vamos a representar los elementos de una función f es por medio de un par ordenado de la forma x, y. Bueno, sí, x, y o de esta forma. X, fx. Recuerden que f de x es lo mismo que decir y, es la y. Entonces, estos pares ordenados se pueden escribir de esa manera como x, f de x o como x, y. Recordando siempre que la x es la preimagen y la y se le llama la imagen. Entonces, bueno, ahorita hacemos como unos dibujos para que quede más claro de lo que trata la función. Pero una función es eso, una relación que hay entre dos conjuntos que les vamos a llamar dominio y codominio. En el dominio van a estar el dominio va a estar compuesto por todas las preimágenes, es decir, por todas las x que van a formar parte de esa función. Y el codominio va a estar compuesto por todas las y o todas las f de x, que son todas las imágenes que va a tener esa función. El dominio y el codominio puede ser ya sea todos los números reales o puede ser algún intervalo en específico o algún conjunto en específico, pero por lo general vamos a trabajar con el dominio y codominio con intervalos o lo que es más común con los números reales. También bueno, y ahorita lo vamos a ver, pero bueno, sí, lo vamos a ver más adelante. Entonces, no sé si queda alguna duda en lo que es una función, en la definición de función. Si no, entonces, también a estas x y y, ¿verdad? Les vamos a llamar a la x la variable independiente o las preimágenes, que eso sí ya se los dije, y a f de x, que es la variable dependiente de x. A eso les llamamos las imágenes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea la variable independiente y la variable dependiente? Que, como dice ahí, el f de x, vean que el f de x ya por sí solo, por la notación, incluye a qué? A la x, ¿verdad? Entonces, esa variable f de x o la y, recuerden que eso se puede escribir como y también, siempre va a depender de la x. Del valor, dependiendo del valor que tenga x, esa va a ser la imagen. Entonces, por eso decimos que f de x va a ser la variable que depende de x o la variable dependiente, ¿verdad? Y que x va a ser la variable independiente. Entonces, bueno, eso ya se los dije. Si A es el dominio de la función, entonces las preimágenes x pertenecen a este conjunto y del mismo modo, si ves el codominio, las imágenes f de x pertenecen a B. Normalmente vamos a escribir la función de esta manera, que lo puse ahí como la función, y lo voy a resaltar. La función que va, así lo leemos, la función que va de A a B y esto tal vez no queda como muy claro en este ejemplo, pero ya después lo vamos a ver con más claridad.
aquí con esto vamos a decir que las X se envían a su respectiva imagen, a f de X. Entonces, bueno, ahí les puse, recordando que las imágenes f de X también se pueden denotar como Y, es decir, f de X es igual a Y. Entonces, voy a borrar eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones. Si ustedes recuerdan, uno ve lo que son las funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, pero no nos vamos a centrar tanto en eso, sino que nos vamos a centrar ya en otros tipos de funciones. Pero para recordarlo y para que recordemos como algunas características básicas que tienen las funciones, entonces, en estos tres ejemplos que tenemos acá, hay uno de ellos que no es una función. Entonces, si ustedes pueden ver en este primer gráfico, decimos que la función, vean que este conjunto, tal vez lo hago más grande para que lo vean mejor. Ese es el conjunto A y ese es el conjunto B. Entonces, normalmente lo que se hace es como hacer una flechita así y poner que esta es la función f o la función. Normalmente vamos a usar la f para relacionarlo con la f de función, ¿verdad? Pero esa función puede ser g o puede ser h o puede ser c o cualquier letra que ustedes quieran, le pueden poner esa función. ¿Qué pasa aquí? Que vean que, por ejemplo, en esta función, el a, ¿a dónde se envía? Se envía al 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Podemos decir que la imagen de A, vean, f de A va a ser igual a 1. Entonces, recuerden, si también, para que se acuerden, aquí van a estar las X y aquí van a estar las Y, ¿verdad? Entonces, vean que A es el X y 1 es la Y. Que me dicen que se está cortando el audio. Voy a revisar a ver qué será. Ok, les estaba diciendo que en este primer ejemplo que tenemos, la imagen de A va a ser 1, ¿verdad? Y de igual manera podemos expresar la imagen de, por ejemplo, la imagen de B sería ¿quién? Sería 3. La imagen de C sería 1 también. Entonces, para que vean que aquí estas dos preimágenes, el A y el C, tienen la misma imagen, ¿cierto? Que es 1. Eso puede pasar, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? El problema vendría en si dos preimágenes, es decir, dos X, tienen, perdón, si una misma X tiene dos imágenes distintas. Por ejemplo, el segundo caso. Si ustedes ven, la B va hasta 1 y hasta el 2. Eso no podría pasar. A veces lo que yo les digo a los alumnos que tengo, ¿verdad? Cuando explico esto es que ustedes tienen que pensarlo como si estuvieran relacionando, no sé, objetos con algunas características. Entonces, no sé, puede ser que nosotros, voy a ver si hacer una hoja en blanco, mejor. Y vamos a ver. Ok, aquí. Por ejemplo, si ustedes tuvieran al conjunto de
todos los animales. Entonces, ustedes aquí tendrían a los gatos. Bueno, digámoslo así. Ustedes tendrían un montón de animales, ¿cierto? Lo voy a poner como si solo fueran puntos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren relacionar a todos esos animales, que son variados, ¿verdad? Pueden haber gatos, perros, vacas, lo que sea, con otro conjunto que, como les dije, ustedes pueden relacionar objetos, animales o personas con alguna característica. ¿Cuál puede ser esa característica? Bueno, puede ser la raza. Entonces, ¿cuáles son las razas? La raza sería, o las especies, ¿verdad? Los gatos, perros, vacas. ¿Y qué pasa? Que si ustedes tienen algún animal aquí, ese animal solo puede ser o gato o puede ser perro, ¿verdad? Digamos, si tenemos otro aquí que sea perro, puede ser perro. Y digamos que este otro sea una vaca. Pero ustedes no podrían tener que este de aquí fuera vaca y fuera perro al mismo tiempo, ¿verdad? Que eso no puede pasar, no podemos tener un animal que sea vaca y que sea perro. Entonces, si ven en esta función, eh, bueno, en todas las funciones no se puede dar esto, que una misma preimagen tenga dos imágenes distintas. Esto no puede pasar. Puede pasar que, bueno, voy a borrar eso para no confundirnos. Puede pasar que si nosotros tenemos otro animal, y ese animal también puede ser gato. Si tenemos otro por acá, también puede ser gato. Si tenemos otro por acá, puede ser también vaca. Ven que eso sí puede pasar. Podemos tener varios animales de la misma especie o raza. Entonces, eso sí se puede dar. Si volvemos si volvemos al ejemplo que teníamos aquí, entonces vean que esta sí es una función, sí es función, esta no es. ¿Por qué? Porque vean que tiene, bueno, ustedes lo pueden escribir como se le da más fácil, que una preimagen tiene dos imágenes distintas, o la manera más sencilla, siento yo, que sería que tiene una X que se relaciona con dos Y, que serían estas de acá. Ven que eso no se puede dar. Ahora, otra cosa que no se puede dar en una función es que nosotros tengamos una X que no se relaciona con nada. Es decir, que tengamos este de aquí, algún conjunto en el dominio, ¿verdad? Que no esté relacionado con ninguno de los elementos del codominio, es decir, con ninguna imagen. No hay problema si en el codominio sobran. Ven que aquí puede sobrar, aquí también puede sobrar, pero no puede pasar que sobren en el dominio. Tal vez vamos a hacer también como un grafiquito. Vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos una función, para repasar como lo que hemos dicho, entonces esta función va a ir desde A hasta B y va a ser la función f. Entonces, ¿cómo denotamos esa función? Lo vamos a denotar como la función que va de A
hasta B. Si nosotros tenemos una X aquí, esa X está relacionado con una Y, es decir, decimos que X va a ir hasta Y, o que es lo mismo que f de X, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba el conjunto A? Se llamaba dominio. Y el B, codominio. ¿Qué más podemos decir? Que aquí, en el dominio, nos sobran elementos. Mientras que en el codominio pueden sobrar. La X solo se relaciona con una Y en el codominio se pueden relacionar con varias X. Básicamente eso es como un resumen de lo que acabamos de ver en lo que les dije, ¿verdad? En la presentación. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Qué más puede? Bueno, dijimos que a esto le íbamos a llamar preimágenes y a este imágenes. ¿Qué más podemos decir de las funciones? Bueno, yo creo que por el momento con eso estamos bien. No sé si tienen alguna duda. Ok, entonces, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de lo que es la gráfica de una función. Entonces, la gráfica de una función va a ser la representación de todos los pares ordenados, que dijimos que los pares ordenados de una función o los elementos de la función los representamos como pares ordenados x, f de x o como x, y. Entonces, la gráfica va a ser la representación de todos esos pares ordenados en el plano cartesiano. ¿Cómo se vería el gráfico de una función? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden tener, si tienen el plano cartesiano, recuerden que el plano cartesiano, aquí representamos las X y aquí las Y. Ahí. Las Y. Y si ustedes tienen una X aquí, entonces las Y van a estar aquí, ¿cierto? Bueno, sí, no importa. Y el punto va a estar representado o graficado acá. Esas serían las coordenadas del punto X, Y. ¿Cómo se vería la gráfica de una función? Bueno, la gráfica de una función puede ser muy variada, ¿verdad? Dependiendo de la función que tengamos, pero siempre va a ser como líneas, curvas dentro de ese plano cartesiano. Tal vez ahorita vemos como algunos ejemplos de algunas funciones usuales o características que nos podemos encontrar. Sí queda claro el concepto de lo que es la gráfica de la función. Ya, bueno, yo creo que eso ya lo hemos visto en otras, bueno, más, como más común, ¿verdad? Ver las gráficas. Voy a compartir aquí.
una en blanco. Y vamos a hacer como algunas gráficas comunes o gráficas usuales que nos podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver varias. Okay. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea o una recta, esa recta siempre va a ser de la forma y igual mx más b, que eso es si ustedes se acuerdan, o, bueno, no sé, igual ahorita, después lo vamos a repasar, esto es la gráfica de una recta y se va a llamar una función lineal. Después, ¿cuál podemos tener? Bueno, esa función lineal puede ser creciente o decreciente, ¿verdad? Si fuera decreciente, igual vamos a dibujarlo por aquello. Si fuera decreciente sería así. Después podríamos tener una curva así, que sería una parábola. Y sería de la forma que igual, bueno, aquí tal vez lo vamos a cambiar la notación. El pasado lo puse con y, pero recuerden que el y se puede expresar como f de x, ¿verdad? Que así es como vamos a expresar las funciones. F de x igual a x a la 2 más bx. Esta es como la forma general. Y esta es una función cuadrática. También puede ser, bueno, esa que acaba de hacer se le dice cóncava hacia arriba, pero también la podríamos tener cóncava hacia abajo, que sería así. Estas dos funciones que les acabo de dibujar son como las más comunes y las que vamos a estudiar en este taller, porque son las que se ven en décimo. Pero para que les quede como claro el concepto de función y de los tipos de funciones que existen, también nosotros podemos tener una función de esta forma, que ven que es como la combinación de dos curvas en una misma función, y esta función es de la forma 1 entre x o cualquier, ya depende arriba, si es otro número va a cambiar un poco, pero normalmente esa es como la función base y esa es una función fraccionaria. También podemos tener la función exponencial. La función exponencial es así. ¿Y qué otras podemos tener? Bueno, la función exponencial sería f de x igual a una a la x cualquiera. Profe, no sé si será solo a mí, pero se me corta el audio. Ok, ¿qué vamos a trabajar ahora de las funciones? Vamos a trabajar cómo calcular las imágenes y las preimágenes. Y ahora que sabemos qué son ellas, ¿verdad? Entonces, para calcular las imágenes de una función, lo que vamos a hacer es sustituir los elementos del dominio, es decir, las x que nosotros queramos, por la variable dependiente de la función y los resultados van a ser las imágenes. Es decir, bueno, aquí tengo un ejemplo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, la función es f de x igual a y. Recuerden que esto es la preimagen. Preimagen. Y esto es la imagen. Siempre deben de tener en claro eso porque muchas veces se suelen confundir y hacerlo al revés. Entonces, vean que si nos piden la imagen es calcular el valor de y. Entonces, si nosotros
sabemos que la X es la preimagen, quiere decir que este valor que nos están dando, vean que dice calcular la imagen de 3. Este 3, ¿qué es? Es una preimagen porque tenemos que calcular la imagen de ese 3. Ustedes pueden pensarlo como si tuviéramos aquí la función, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí el 3 y queremos saber ese 3 a dónde nos lleva. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso nos los va a decir o lo vamos a poder calcular por este de aquí, que se llama el criterio de la función. Muchas veces las funciones también se suelen explicar, no sé si se lo han explicado así, pero que es como si ustedes tuvieran una máquina, como si ustedes tuvieran aquí una máquina en donde por aquí ustedes meten las X, ¿verdad? Y esa máquina lo que va a hacer es utilizar el criterio de la función, esto de aquí, y nos va a dar el resultado de la Y que nosotros queremos. Entonces, ya viéndolo de manera práctica, tal vez queda un poco más claro, es si ustedes tienen esa función de y, f de x, igual a 7 menos 2x, entonces vamos a cambiar, en lugar de las x, ¿qué voy a poner? Voy a poner el 3, que es lo que estamos calculando, la imagen de 3. Siempre recuerden las notaciones. Si nosotros queremos buscar la imagen de 3, este 3 va a llegar a un f de 3. Por eso es que aquí lo representamos el f de 3. Y vean que si aquí teníamos f de x y aquí con x, entonces si ponemos f de 3, va a ser en lugar de la x un 3. ¿Qué nos queda eso? Vean que aquí nos va a quedar 7. Y bueno, aquí tal vez que también se suelen confundir mucho. Este 2x, ¿qué es? Un 2 por x. Siempre que ustedes tengan cualquier número, qué sé yo, 27, AB, X, no sé. Entonces, quiere decir que esto es 27 por A, por B, por X. Entonces, si consideramos eso, ¿qué vamos a tener? Que 2 por X va a ser 2 por 3, porque estamos cambiando la X por 3. Y 2 por 3, ¿cuánto nos da? 6. Y ahora 7 menos 6 nos da 1. Quiere decir que la imagen de 3 es 1. Lo pueden escribir así, como la imagen f de 3 es igual a 1 o lo escriben con palabras, la imagen de 3 es 1. No hay problema en eso. Hasta aquí este ejemplo quedó claro. Igual vamos a hacer, creo que otro más, o si no hacemos más, no hay problema, pero lo importante es que todos vayan quedando claros. Ok, entonces. Vamos a ver el otro ejemplo. Borrar todo esto. Bueno, aquí yo he escrito la solución, pero bueno, mejor hacerla. Ven que ahí, bueno, yo lo marqué en colores, que se cambia por 3 y ahí llegamos que la imagen de 3 es 1, ya lo hicimos. Y ahora vamos a ver este que tal vez es un poquillo más complicado. Y siempre que tengan los negativos, tengan cuidado porque si no respetamos bien las reglas, ¿verdad? Con todos los negativos, entonces vamos a llegar a otro resultado que no es el que queríamos. Entonces, vean que tenemos esta función f de x igual a 7 menos 2 menos x entre x más 3. Y tenemos que calcular la imagen del 2 negativo. Entonces, igual, agarramos f de x
que es 7 menos 2 menos x entre x más 3. Y vamos a cambiar estas x. ¿Por qué valor lo cambiamos? Por el 2 negativo. Si ustedes ven, yo siempre que hago el cambio, lo que hago es dejar un paréntesis en blanco. Eso es a veces más sencillo para no confundirse. Vean que aquí en lugar de la x entonces va el 2 negativo. Por eso es más fácil dejar los paréntesis, porque nada más rellenamos aquí los paréntesis con el valor que estamos sustituyendo. Y ahora, ¿qué nos queda? Ven que siempre lo que nos va a quedar es una operación combinada. Entonces, tienen que recordar el orden de las operaciones combinadas, o si no, esto nada más lo meten en la calculadora y eso ya les da el resultado, no hay problema. Ya para décimo y undécimo ya pueden usar calculadores científicos incluso, entonces no hay problema por eso. Pero siempre es importante como recordar esas cosillas. Entonces ven que aquí arriba nos va a quedar el 2 menos el 2 negativo, eso se convierte en suma, 2 más 2, ¿cierto? Que eso de una vez lo podemos cambiar y poner que eso es 4. Y abajo nos queda el 2 negativo más el 3, eso nos va a quedar 1. Y vean que 4 entre 1 es de 4. Y 7 menos 4 sería 3. Quiere decir que, voy a escribir aquí, que f del 2 negativo es 3. No sé si les quedó claro eso. Vean que ese es un poquillo más complicado, ¿verdad? Una vez que no parezca de división. Cosas que tienen que tener cuidado. Este menos, ahí ya lo borré, que era 2. 2 menos y la línea y aquí paréntesis. Cosas que tienen que tener cuidado es este menos con el menos del negativo, ¿verdad? El menos de la resta con el menos del negativo. ¿Y qué otras cosas? Bueno, yo creo que eso es como el detalle de tener más cuidado. ¿Qué hubiera pasado si nos queda aquí un menos? Y con este otro menos se volvería una suma también, pero no tenemos ningún menos. Pero por aquello que les pueda parecer, que tengan cuidado. Igual, como les digo, ustedes lo pueden revisar en la calculadora o hacerlo directamente en la calculadora, meter este de aquí y ya les va a dar. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Igual, no les dé pena preguntar si algo no entendieron y quieren que lo repasemos. Ok, entonces. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vean que aquí es la función menos x a la 2 más x a la 3 y calcular la imagen de el 4 negativo. Entonces, vean que aquí también tenemos que tener cierto cuidado de qué, de respetar el menos del negativo, el menos que está aquí antes de la x y los exponentes. ¿Por qué? Porque los exponentes y el menos va a depender de qué exponente sea, ese va a ser el resultado, ¿verdad? Y va a depender mucho si queda positivo o negativo. Entonces, igual tenemos la función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En lugar de la x dejamos un espacio. Y ahora ese espacio, ¿con qué valor lo rellenamos?
el valor que queremos, al valor que queremos calcular la imagen, que sería el 4 negativo. Ahora sí, aquí va a seguir manteniendo, va a seguir manteniendo el F. ¿Y qué nos queda? Vean que el 4 negativo a la 2, ¿cuánto es? 4 negativo a la 2 va a ser 16. Pero vean que nosotros teníamos este menos antes, entonces ese menos siempre se va a mantener. De aquí, de adentro del paréntesis, nos va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 4 nos da 16 positivo. Entonces ahí ese resultado nos queda positivo y el menos lo mantenemos del menos que tenía el criterio, ¿verdad? La fórmula de la función. Y ahora más que, vean que ahora el 4 negativo está elevado a la 3. ¿Cuánto es el 4 negativo elevado a la 3? Ese valor nos da 64, pero nos va a quedar positivo o negativo. Va a quedar negativo. ¿Por qué? Bueno, no sé si recuerdan las reglas, pero siempre que ustedes tengan un número negativo, si ustedes lo elevan a un número par, siempre les va a quedar positivo, y si lo elevan a un número impar, les queda negativo. Entonces aquí nos queda negativo. Voy a ponerlo de color también. Y ahora, ¿cuánto nos queda esa suma de 16 negativo más el 64 negativo? Serían 80, si no me equivoco. Entonces, este de aquí ya va a ser el resultado que f de la imagen de 4 negativo va a ser 80. Sí, es 80. Ok, entonces igual recuerden el menos y los exponentes. Eso era lo que hay que tener cuidado aquí. Y bueno, esta resta, algunos se suelen confundir, pero no sé si se confunden, me dicen y lo vemos, pero eso también lo pueden hacer en la calculadora. Y bueno, no sé si tienen duda en este ejercicio. Ok, entonces, ahora vamos a ver el cálculo de preimágenes. El cálculo de preimágenes, bueno, aquí no puse como la explicación, como puse en la otra, pero bueno, porque tal vez siento que es más sencillo, más fácil de entender si lo vemos ya así en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular preimágenes? Para calcular las preimágenes, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a agarrar el valor que nos dan. Recuerden que ese valor que nos dan, si tenemos que calcular la preimagen de algún número, ese valor va a ser una imagen. Es decir, va a ser una Y o un f de x, ¿verdad? Entonces, si ese valor de y es igual a f de x, entonces quiere decir que si f de x es 2 menos 3 por 2 menos 5x, entonces vean que aquí está igualado a la y, el f de x. En este de aquí, entonces esto va a ir igualado a la x.
pero es lo mismo que igualar esto a la X, ¿cierto? Igualar el criterio a la Y, perdón. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos que el valor de Y es 191, entonces vamos a igualar el criterio a 191. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven, lo que obtenemos aquí es una ecuación lineal. Puede ser otro tipo de ecuación, pero en este caso es una ecuación lineal. ¿Qué hacemos cuando tenemos una ecuación? Cuando tenemos una ecuación, lo que hacemos es despejar la X. Entonces, siempre vamos a seguir el mismo procedimiento como si fueran ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, multiplicar los paréntesis que tengamos. En este caso, el 3 que tenemos acá está multiplicando por ese paréntesis, entonces lo primero que tenemos que hacer, que vean que 2 en 3 lo multiplicamos por 2, nos da 6, ¿cierto? Vean que de una vez estoy multiplicando por este negativo. Y ese 3 lo multiplicamos por el 5x, que ese 5x también está negativo, ahora el 3 está negativo y el 5x está negativo. Entonces, ¿cómo nos queda? Como una suma. ¿Y qué nos quedaría? 3 por 5, 15. Y nos quedaría la x. Y eso sería igual a 191. Ahora, si nosotros despejamos, seguimos despejando la ecuación, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pasar los valores numéricos a un lado y las x al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? 191, pero el 2 que teníamos aquí, ahora vean que si está positivo, pasaría a negativo o pasaría a restar. Y el 6 que está aquí, pasaría a sumar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 15x y aquí nos queda 195. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, el 15 que está multiplicando a la x, lo pasamos a dividir. ¿Y cuánto es eso? 195 entre 15 sería 13. Es decir, que la preimagen que andábamos buscando es 13. O lo podemos escribir como la imagen, la preimagen es de, ahí, escribí al revés. $13 va a ser la preimagen de 191. Vean que si ustedes agarran el 3 y le calculan la imagen, eso les tendría que dar el 191. O sea, si hacemos el procedimiento que hicimos en los anteriores, pero ahora con el 13, nos tiene que dar 191 para saber que está bueno. Bueno, no sé si queda alguna duda en este ejercicio. Ya estos son un poquillo más complicados porque involucra resolver una ecuación, que muchas veces es el problema que tienen algunos estudiantes. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, para la función 5 menos 2 menos x entre 4, vamos a calcular la preimagen de 3. Entonces, este sí lo podemos hacer un poquillo más rápido porque sabemos cómo se hace. Entonces, si teníamos tenemos f de x, o lo podemos ver así, que f de x va a ser igual a 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupamos el valor de esa x para que al evaluarlo en la función nos dé 3. Entonces, sabemos que f de x, ¿quién es? Es 5 menos
2 menos x entre 4 y eso tiene que ser igual a 3. Y ahora obtuvimos la ecuación lineal. ¿Qué hacemos? Ese 5 lo podemos pasar a restar porque está sumando o está positivo. Y ahora 3 menos 5 sería 2 negativo. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Primero, vean que ambos números de los ambos lados o ambas expresiones son negativas, ¿cierto? Ese negativo podemos multiplicar toda la ecuación por otro negativo y nos va a quedar positivo, ¿verdad? Entonces podemos, por decirlo así, como cancelar ese negativo. Entonces nos quedaría 2 menos x entre 4 igual a 2. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, el 4 está dividiendo, ¿verdad? Vean que está dividiendo todo el otro lado. Siempre tienen que tener cuidado con eso porque vean que yo, por ejemplo, no pude haber pasado el 4 a multiplicar al otro lado en ese paso, en el primer paso. ¿Por qué? Porque ese 4 no está dividiendo el 5, solo al 2 menos x. Para poderlo pasar tiene que estar dividiendo a todo. Entonces, ahora que ya está dividiendo todo, entonces lo podemos pasar. Nos quedaría 2 por el 4 que está abajo. Entonces sería 2 menos x es igual a 8. Y ahora, si ese 2 que tenemos ahí positivo lo pasamos a restar, ¿qué nos va a quedar? Que 8 menos 2 sería 6. Y ahora, ese menos lo ocupamos quitar, entonces multiplicamos por un negativo y nos va a quedar el menos 6. Ven, si pongo un menos aquí, menos y menos, por leyes de signos nos va a quedar positivo y este nos va a quedar negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Que la imagen de menos 6 es 3 o que la preimagen de 3 es menos 6. Y eso de aquí sería la respuesta. No sé si les quedó claro, tienen alguna duda en algún paso o procedimiento que hayamos hecho. Como les digo, no les dé pena preguntar o igual si están practicando en la casa y tienen alguna duda, me pueden escribir y decirme. Si no tienen duda en esto, entonces... Disculpe, sí, es con lo del menos del x, porque pasa del otro lado a ser negativo en el 6. ¿O cómo le quitaste ese menos, a ese menos a la x? Ok, entonces aquí en este paso, ¿verdad? Vamos a verlo con detalle. Hasta aquí todo bien, teníamos el 6, ¿verdad? Positivo. Ahí es donde tenés la duda. Sí, profe. Ok, entonces vean que nosotros ocupamos despejar la x, o sea, la x no tiene que estar ni multiplicado, ni dividido, ni con suma, ni con nada, tiene que ser solo la x, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos tenido, será aquí un caso aparte, si hubiéramos tenido 2x entre 2x igual a 6, entonces nosotros sabemos que lo que hacemos es ese 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir, ¿cierto? Y eso nos quedaría 3. Aquí lo que vamos a hacer es algo muy similar, nada más que el valor que tenemos es aquí podríamos decir que es un menos 1, ¿verdad? Un 1 negativo multiplicando esa x. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo que acabamos de hacer, aquí? Que pasamos ese 2 a dividir. Si nosotros pasamos ese 2 a dividir, podemos hacer lo mismo con el menos, pero en este caso, bueno, voy a escribirlo así, tal vez para que quede más
más claro, es lo mismo que nosotros tengamos el menos 1 multiplicando a la x, y eso es igual a 6. Pero si este menos 1 es uno negativo, nosotros lo pasamos a dividir, nos va a quedar 6 entre el 1 negativo. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos el menos abajo, yo no sé si yo se los había dicho en otro caso anterior o si no, bueno, que siempre que nosotros tengamos una fracción y tengamos el menos abajo, nosotros lo podemos poner arriba, no hay problema por eso. Es decir, podemos poner menos 6 entre 1, es lo mismo. Pero vean que 6 o cualquier número entre 1 siempre va a ser el mismo, entonces nos va a quedar menos 6. Por eso es que nos queda el menos 6. Uno, para hacerlo más fácil, lo que dice es como lo que hacemos aquí es multiplicar por un menos para que, si multiplicamos por un menos el menos x, nos va a quedar el x positivo, ¿verdad? Porque menos por menos nos va a quedar positivo. Entonces, por eso es que nos queda en el otro lado, si multiplicamos el 6 por un menos, entonces nos va a quedar el menos 6. También voy a ponerlo aquí así, de otra forma. Voy a borrar esto porque aquí no había duda. Entonces vamos a ver. Si lo hacemos así como les dije, si tenemos el menos x, si tenemos el menos x igual a 6 y nosotros lo que hacemos es multiplicar por un menos, entonces digamos por un menos 1 multiplicado por el menos x y el menos 1 multiplicado por el 6, entonces vean que aquí el menos 1 por el menos x, menos por menos nos va a dar más. Y el 1 por x nos queda x, ¿verdad? Nada más. Y aquí menos 1 por 6 nos va a quedar menos 6. Entonces, vean que lo pueden hacer de varias formas. Y una vez multiplicar por el menos y quitarlo, o lo que hicimos aquí, que fue pasar a dividir al menos 1, o el menos que teníamos ahí, o como lo que hicimos aquí, que es multiplicar por el menos 1. Cualquiera de esas formas les va a funcionar. Vean que tal vez en este caso que hicimos aquí es un poquillo más fácil de, de relacionar o de buscarle la semejanza para cuando nosotros tenemos algo como 3x igual a 9. Entonces sabemos que aquí podemos pasar el 3 a dividir y eso nos va a quedar 3, ¿verdad? Pero en el caso en el que solo tenemos el menos, es como si pasáramos a dividir un menos 1. No sé si ya ahora sí quedó claro o no. Sí, profe, ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, si nadie más tiene duda, lo que vamos a hacer es otro ejemplo. Ok, en el otro ejemplo, bueno, no, ya no tenemos más ejemplos. Bueno, tal vez al final hacemos un poquillo más, pero otra cosa que nos interesa estudiar de las funciones es el ámbito rango. Si ustedes recuerdan, yo les dije que, o tal vez voy a volverme un toque. Si ustedes ven, bueno, dijimos que estas dos no eran funciones. Esta porque tiene una preimagen con dos imágenes, es decir, una X que se relaciona con dos, eso no puede pasar. Y en esta porque sobran elementos y eso tampoco puede pasar. Entonces, si ustedes ven en esta, en la que sí es función, como les dije, puede pasar que hayan elementos que sobren.
¿Y qué va a pasar con los elementos que sí están relacionados con otro, pues, o con elementos de X, ¿verdad? Escribirlo aquí. Ya habíamos dicho que f de A es igual a 1, que f de B es igual a 3 y que f de C es igual a 1. Si ustedes ven, estos elementos que sí tienen preimagen, nosotros lo podemos como meter en otro subconjunto, que va a ser el conjunto que contenga el 1 y el 3, que son los dos elementos que sí tienen imágenes. Y a ese le vamos a llamar el ámbito de la función o rango. ¿Qué es el ámbito o rango? Va a ser el subconjunto del codominio. Recuerden que todo esto de aquí era el codominio. Pero el ámbito, bueno, yo siempre le digo ámbito, pero le pueden decir ámbito o rango. El ámbito va a ser el subconjunto que contiene todas las imágenes que tienen preimagen, ¿verdad? Bueno, este 2 no, el 2 que está aquí, ¿verdad? Ese 2 no sería una imagen porque no es parte de la función. Pero a las demás imágenes, a todas las que sí tienen preimagen o todas las que están relacionadas, le vamos a llamar ámbito o rango. Entonces, bueno, aquí yo lo escribí, dice que el ámbito rango es el conjunto de todas las imágenes de una función que va de A a B. Se le llama ámbito rango y se denota por f de A. Bueno, esa es una notación poco usual, pero este de aquí sería como la imagen del dominio, perdón, la imagen del dominio. Eso se le llama el ámbito o rango y va a ser siempre un subconjunto del codominio. Y vamos a denotarlo así, que f de A o la imagen del dominio o el ámbito o rango es subconjunto de B. Y bueno, aquí hay un ejemplo, otro ejemplo. Vean que aquí voy a marcar todos los que tienen imagen, preimagen. Vean que el A está relacionado con el 4. El B está relacionado con el 7. El C con el 1 y el D con el 7 también. Entonces, vean que aquí, en esta función, el ámbito lo podemos denotar así como ahí. Por lo general va a salir así, expresado como f de como A de ámbito y una f pequeña, f como un subíndice. Y se expresa como conjunto, ¿verdad? Y va a estar compuesta por 1, por 4 y por 7. Aquí no importa si ustedes lo hubieran puesto en otro orden. Eso no importa. ¿Por qué? Porque es un conjunto, no tiene que estar ordenados todos los elementos. Nada más es para denotar que están todos esos elementos ahí. Vean que todos estos elementos que están aquí sobran, ¿verdad? De la función. Pero aquí en el dominio no sobra ninguno. Bueno, el dominio también, bueno, sí yo lo puse más adelante, pero el dominio se puede expresar como D y una F pequeña. El dominio. El codominio también. Los ejercicios suelen aparecer así. Y el ámbito, bueno, el ámbito ya los puse, o también se puede poner como rango.
Ahorita también vemos cómo calcular el ámbito y eso ya de manera gráfica. No sé si quedó duda en lo que era el ámbito y el rango. Ok, lo que vamos a hacer es como ver la manera, de manera gráfica, cuando ustedes tienen una función de cómo sacar el ámbito. Si ustedes tuvieran una función, cualquiera, la gráfica de una función, qué sé yo, la función cuadrática, que es una que vamos a ver. Digamos que esa función va a llegar hasta un punto aquí, que es de punto, digamos que es menos 5. Y ¿qué va a pasar? Vean que siempre, bueno, si ustedes ven que la gráfica tiene las flechas, ¿verdad? Quiere decir que se extiende hasta infinito. No importa si por ejemplo, si es una función cuadrática y lo ven así, muy vertical la flecha, siempre esa flecha se va a extender a infinito, tanto para arriba como hacia los lados, siempre va a ir hasta infinito. Para que lo tengan en cuenta, porque en algunos dibujos se ve así como muy vertical, pero si ustedes no tienen nada que les indique que por ejemplo, eso se llaman asíntotas, que hay una asíntota acá que por ahí no pasa esa función, entonces ya no se extendería infinitamente hacia la derecha, sino que solo hacia arriba. Pero si no tiene nada de eso, entonces, entonces se va a extender infinitamente, tanto hacia arriba como hacia los costados. Entonces vean que si se extiende infinitamente hacia los lados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a analizar como quién es el dominio, quién es el ámbito y el codominio en estos casos no hace falta. ¿Por qué? Porque el codominio siempre se los tienen que dar o si no, no hace falta porque ustedes con la gráfica no pueden saber cuál es el codominio. Podemos saber quién es el dominio y quién es el ámbito, pero no el codominio. El codominio no lo tendrían que dar. ¿Qué vamos a hacer para saber cuál es el dominio? Para saber cuál es el dominio, nosotros lo que hacemos es ver la gráfica de izquierda a derecha. Es decir, vamos a empezar viéndola desde esta zona y ver por dónde se extiende esa función en el eje X. Vean que si nosotros empezamos desde la izquierda, la función desde dónde empieza. Bueno, ya dijimos que esa función se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces vean que si se extiende infinitamente hacia la izquierda, entonces esa función va a comenzar en el infinito, negativo. ¿Y qué va a pasar con hasta dónde va a llegar? Vean que esa función, si la vemos, recorre todo. Vuelvo a hacer aquí. ¿Sí? Si ven ahí el mouse, ¿verdad? Esa función va a pasar por todos los valores de X, no hay ningún corte en esa función y se va a extender hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Entonces el dominio va a ser de infinito hasta infinito. Y recuerden que yo les había dicho que si ustedes tenían un intervalo de menos infinito a infinito, eso era lo mismo que decir que era todos los números reales. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el ámbito? Recuerden que el ámbito van a ser las imágenes de la función. Y vean que las imágenes, nosotros lo que hacemos es ver las y, ¿verdad? Recuerden que la y es el eje
vertical. Entonces, si nosotros empezamos desde abajo, vean que abajo, ¿dónde empieza la función? Si vamos avanzando desde abajo, la función empieza aquí, que sería en 5, negativo. Y se va a extender hasta dónde. Y la función dijimos que se extendía infinitamente hacia arriba también, ¿verdad? Por las flechas. Y entonces eso va a ser hasta infinito positivo. El 5 lo pueden poner, bueno, el 5 lo tienen que poner cerrado y los infinitos los ponen abiertos, ¿verdad? Porque ya dijimos que el infinito siempre tiene que ir abierto. Entonces, este de aquí sería el ámbito. Ahí. Este de aquí sería el ámbito, que era lo que estábamos estudiando. No sé si quedó duda con eso. Igual después podemos ver otros ejemplos ya un poquillo más complicados, tal vez al inicio de la siguiente clase. No sé si tienen duda en eso. Ok, si no tienen duda, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en algunos ejercicios. Vamos a ver. Esos ejercicios los van a intentar ustedes aquí mismo. Y vamos viendo a ver cómo nos sale. Trabajemos con una función. Considere la función f de x igual a 3x menos 5x a la 2. Y calcule la imagen de 0, de 1 negativo, de 7 negativo y de 3. Y no hay nada más eso. Entonces, trabajemos en ese ejercicio. Bueno, trabajen ustedes. Traten de resolverlo igual. Si tienen alguna duda, me dicen. Tal vez podemos dar unos 15 minutos, puede ser, o 10. Ahí les pregunto a los 10 minutos a ver cómo van, si les hace falta mucho. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen igual. Trabajen en eso, intenten. Ok, entonces vamos a revisarlos, a ver si les digo igual. La imagen de 0 sería evaluar la función en 0, que sería 3 por 0 menos 5 por 0 a la 2, ¿cierto? Eso nos da 0. Entonces, aquí, la imagen de 0 es 0. Ahora, la imagen de menos 1. La imagen de menos 1 sería 3 por menos 1 menos 5 por menos 1 a la 2. Eso sería, aquí nos queda positivo, ¿verdad?
y nos quedaría menos 5 y menos 5 por menos 3 sería menos 8. Entonces, la imagen de menos 1 es menos 8. Ok, ahora la imagen de el 7 negativo sería 3 por el 7 negativo por el 7 negativo a la 2. Eso nos queda, aquí nos queda 49 por 5 y 3 por 7 de 21, ¿verdad? Eso nos da 266. Ah, y bueno, entonces la imagen de 7 sería menos 266. Y ahora la imagen de 3 sería 3 por 3 menos 5 por 3 a la 2. Eso nos queda 9 menos 15. No, sería menos 36. Entonces, la imagen de 3 sería menos 36. No sé si les dieron los mismos valores. ¿Si les dio igual o quieren ver alguno que no les haya dado? A ver, revisarlo a ver qué fue lo que pasó. Profe, a mí el número 3 me dio 266 positivo. Ok. Los demás se te dieron igual. Vamos a ver eso entonces. Ahí. Ok, entonces si nosotros tenemos la imagen del 7 negativo, ¿verdad? Sería 3 por el 7 negativo menos el 5 por el 7 negativo a la 2. Entonces, vamos a ir haciéndolo paso por paso, a ver qué fue lo que pasó. 3 por el 7 negativo nos da 21 negativo. Ahora, menos el 5 por ¿cuánto nos da el menos 7 a la 2? Nos daría 49, ¿cierto? Ahora, hagamos esa multiplicación que nos queda ahí, nos quedaría 5 por 49, que sería 245. Y ahora, menos 21 menos 245 sería menos 266. No sé si viste el error que tuviste o si no te queda claro. Sí, fue que estaba multiplicando, pero estaba poniendo los paréntesis. Entonces, por eso me estaba dando positivo. No, pero igual te tiene que dar positivo, aún poniendo los paréntesis. Negativo. Se te tiene que dar igual, poniendo los paréntesis o no. Bueno, de hecho aquí ya se quitan los paréntesis. Aquí es el último paréntesis. Igual si te quedó duda, me decís. Ok, bueno, yo creo que por hoy lo podemos dejar por aquí porque seguimos bastante. ¿Qué les iba a decir? Si, igual, si ustedes necesitan
que les revise algo de lo que hayan hecho, digamos, de las prácticas que les he mandado,